de una golosina, Arcor hizo un mundo. Y usted lo descubrió. Arcor, calidad que conviene. Video Arte, Producciones Documentales, presenta Según el Cristal. Las sierras de Córdoba forman parte de un sistema montañoso ubicado al este de la cordillera de los Andes, denominado Sierras Pampeanas. Lo constituyen antiquísimas rocas de unos 1500 millones de años, pero que ascendieron en época reciente. El origen de estas montañas fue un verdadero enigma para la ciencia hasta no hace mucho tiempo atrás, y son pocos los ejemplos similares en el mundo. Las sierras pampeanas se extienden entre el norte de Tucumán y el sur de Córdoba con una longitud de 800 kilómetros por 500 kilómetros de ancho. Luego de comprender científicamente el fenómeno del movimiento de los continentes, se comprobó que el origen de estos cordones montañosos está vinculado directamente con el de la cordillera andina. Hace unos 2 millones de años, el fondo del Océano Pacífico se hundía por debajo de Sudamérica, con una inclinación de 30 grados. Posteriormente, esa placa del Pacífico se levantó, formando ángulos cada vez más pequeños. Esto ocasionó un mayor rozamiento en la base continental que aún continúa, suficiente para deformar las rocas ubicadas a más de 500 kilómetros de los Andes. Al comprimirse el continente, se producen fallas por las cuales grandes masas de rocas ascienden como en un plano inclinado por encima de otras más jóvenes. Así se formó el relieve que hoy apreciamos. Aquí estamos viendo rocas de 300 millones de años cabalgando sobre sedimentos de no más de 500.000 años. En este ejemplo se puede ver claramente cómo las rocas antiguas han cabalgado por encima de sedimentos más jóvenes. Este es quizás uno de los ejemplos más espectaculares en las sierras de Córdoba, por cuanto se puede ver claramente cómo los esfuerzos compresivos, la deformación que produjo la elevación de la cordillera de los Andes, se manifestó en las sierras de Córdoba, deformando las sierras y produciendo el levantamiento de rocas antiguas por encima de sedimentos más jóvenes. Esto se puede ver en este gráfico como el granito
de 370 millones de años ha cabalgado por encima de sedimentos de 2 millones de años y 500.000 años, lo que nos está indicando al menos 2 etapas de movimiento, y esto es lo que hace que este ejemplo sea quizás uno de los más claros hasta ahora vistos en las sierras de Córdoba, y que nos está indicando cómo se ha producido el mecanismo de levantamiento de las sierras. Las Sierras Chicas se extienden por más de 200 kilómetros desde la localidad de Capilla del Monte hasta la Sierra de las Peñas, en el sur cordobés. La pendiente o escarpa del faldeo occidental indica una falla importante ubicada al pie de la sierra. Si una falla corta la superficie actual del terreno y produce sismos, se la denomina falla activa. Prueba evidente de la actividad sísmica en la falla de las Sierras Chicas fue el movimiento telúrico del 16 de enero de 1947, localizado en Villa Giardino, que tuvo una intensidad de 6,5 en la escala de Mercalli. Y cuéntame, ¿cómo fue ese temblor que tan clarito usted recuerda? Porque fue, ¿qué día? Sí, fue, yo creo que fue un día jueves por ahí, sí, sí. Y yo estaba haciendo unas tareas de la casa, entonces yo sentí ese temblor, se movió todo. Y después la noche preparamos las camas en el parque, era verano, hacía calor. Y yo estaba embarazada de... A ver, mi hija nació en... El temblor fue en enero y mi hija nació en agosto. Ajá. Sí. ¿Y hicieron las camas en el parque porque tenían miedo de quedarse porque en se repetían. Ajá. Sí, se repetía. Y en el parque se sentía también, como si se moviera la tierra. Como si se moviera Sí, la tierra. sí. Pero ahí no teníamos miedo, ¿no? Ajá. Sí. Y habíamos quedado con tanto miedo, yo por lo menos pasaba un sulky por la calle y yo me disparaba, creía que era el temblor. Y ¿No volvieron a repetirse temblores después de No, después de ese no, temblores sin importancia, Ajá. que uno lo siente, que pasan, pero han sido por otro lugar, pero el centro fue acá. ¿El centro de aquel temblor? Sí, fue acá, sí, acá fue. Las abruptas laderas, producto de la elevación de las sierras, al ser cortadas por los ríos, se convierten en el lugar ideal para la edificación de represas. En la zona de la falla de las Sierras Chicas se construyeron 3 grandes diques: San Roque, Los Molinos, embalse de Río Tercero y, posteriormente, a orillas de este, la central nuclear de Embalse. El dique San Roque, finalizado en 1944, reemplazó al que construyeron en 1890 los ingenieros Casafut y Vialet Macé, que fue en su momento el más grande del mundo. El dique Los Molinos tiene una superficie de 2.450 hectáreas y fue terminado en 1953. Desde sus costas apreciamos un paisaje de gran belleza. El embalse de Río Tercero, también proyectado por el ingeniero Fitzsimon, es el mayor embalse artificial de Córdoba, con sus 735 hectómetros cúbicos. De acuerdo a las características topográficas generadas por la falla de las Sierras Chicas, esto es, abrupto faldeo de los cerros formando valles acentuados por donde transcurren los ríos, se dieron las condiciones físicas adecuadas para construir los embalses.
¿cuál sería el comportamiento de estos frente a un evento sísmico? Bueno, indudablemente la mayoría de los diques que nosotros tenemos en nuestra provincia son diques de gravedad, y los diques de gravedad son menos peligrosos ante las excitaciones sísmicas que otros tipos de estructuras. Y fundamentalmente el por qué nosotros podemos estar tranquilos sobre este tema es que si nosotros analizamos nuestra provincia, está ubicada dentro de la zona 1, dentro de la zonificación sísmica del país, que es la que se supone que tiene menor actividad sísmica fuera de lo que se denomina como zona 0, que es la zona de la Pampa, que no necesita de prevenciones sísmicas fundamentalmente. Con respecto a estas edificaciones, a estas construcciones, ¿deberían realizarse estudios de acuerdo a esta supuesta actividad de la falla de las Sierras Chicas? Indudablemente los últimos proyectos que se han realizado se están realizando con las prevenciones sísmicas correspondientes. Un dique como el Cajón, por ejemplo, es un dique que es una lámina deformable que permite absorber ciertos tipos de, digamos, de desplazamiento de los apoyos. El dique de Cuesta Blanca es un dique que también ha sido dimensionado teniendo en cuenta la zonificación sísmica. No se olvide usted que esto recién se transforma en obligatorio en el país, se toma conciencia de este riesgo en la década del 70, cuando el Instituto Nacional de Prevención Sísmica saca su primer reglamento, el CONCAR 70. Casualmente 70 por el año en que aparece, quiere decir de que es algo relativamente nuevo dentro de esto. Los diques que se van construyendo después de aquella época tienen prevención sísmica. ¿Y los anteriores han manifestado un comportamiento favorable de acuerdo a distintos eventos sísmicos que se hayan planteado en la provincia? Nosotros tenemos una provincia que tiene actividad sísmica. Lo que ocurre es que los eventos sísmicos que se producen son de gran profundidad y llegan muy amortiguados a la superficie. No obstante ello, hemos tenido en la década del 30 y en la década del 70 dos eventos importantes, uno en San Pacho, otro en las proximidades de Capilla del Monte, La Cumbre, en esa zona, y el último de todos fue lo que fue el reflejo del sismo de Caucete, no notándose ningún tipo de problema en ninguna de las presas. Christopher Schmidt es doctor en geología y profesor de la Universidad Norteamericana de Western Michigan. Viajó a Córdoba para estudiar las similitudes entre ciertos fenómenos geológicos que sucedieron en las montañas rocosas de los Estados Unidos 50 millones de años atrás y que, de modo muy extraño, hoy también están aconteciendo en nuestras sierras. Yeah, this is the Santa Rosa Fault. Esta es la falla de Santa Rosa, parte de la falla principal norte-sur del sistema montañoso de las Sierras Chicas. In the Sierra Chica mountain range. Here, on this side, De este lado, un basamento cristalino metamórfico muy antiguo y debajo, rocas sedimentarias muy jóvenes, probablemente de una edad de 1 millón de años o menos. probably about 1 million years old or less. The fault is clearly visible La falla here. es claramente visible. It Aquí has tiene una zona de arcilla de medio metro de espesor, about a half a que nosotros meter denominamos brecha, that we call típica de gout, fallas que tienen un very gran typical movimiento. of faults that have a lot of movement on them. Esta falla se ha movido en tiempos muy recientes y, desde el punto de vista geológico, es una By falla activa. geological standards, it is an active fault.
buscando mayores datos para consolidar la similitud del fenómeno geológico de las montañas rocosas de los Estados Unidos y las sierras de Córdoba, Schmidt fue guiado por el Dr. Kramer hasta este sitio que se encuentra a la entrada de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Pocos kilómetros rumbo al sur está ubicada la central nuclear de Embalse. Nosotros vemos aquí algunas evidencias de actividad tectónica. Hay pequeñas fallas en esta posición, aquí. Estos sedimentos están ahora inclinados hacia el sur y el oeste, debido a que han sido elevados. La falla principal, responsable del levantamiento de este bloque, va aproximadamente por aquí. La construcción de la central nuclear de Embalse se inició en 1974. 10 años después, comenzó a operar comercialmente. Eroga una potencia eléctrica de 648 megavatios, lo que significa, por momentos, más del 10% de la energía que consume el país. A pedido de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un equipo científico de la Universidad Nacional de Córdoba realizó años atrás un estudio de las condiciones antisísmicas en los distintos edificios que conforman la central nuclear de Embalse. A su vez, y a fin de enriquecer la labor con el aporte de otros centros de investigación internacionales, el grupo de la Casa de Trejo convocó a miembros del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de las universidades de Tokio y Roma. El doctor Carlos Prato es secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y formó parte del grupo de investigadores que realizó el estudio. Bueno, desde el punto de vista de la posibilidad de respuesta de la central a acciones sísmicas, la universidad emprendió un estudio en el periodo 80-82 y confirmó con algunas mínimas medidas adicionales la capacidad de resistir las acciones para las cuales se estaba investigando. O sea que no hay ninguna duda que la central, como se construyó y se diseñó, está en condiciones de resistir las acciones sísmicas previsibles con recurrencia del orden de 1 en 10.000 años. O sea, no, es decir, la conclusión del estudio es que, salvo algunas medidas de retoques menores, tanto los edificios como las instalaciones electromecánicas y nucleares propiamente dichas de la central están en condiciones de resistir este tipo de acciones extremas. Como conclusión, advertimos la importancia que tienen para la provincia y el país los frutos de la inteligencia y el esfuerzo, como son los diques y la central nuclear de Embalse. Pero también es necesario profundizar los estudios científicos sobre la microsismicidad en la falla de las Sierras Chicas, para conocer más sobre su probable actividad y el riesgo que ello entrañaría. Será otro modo de seguir valorando el aporte que brinda el sistema científico-tecnológico, elemento sustantivo para una mejor calidad de vida. Golosina, Arcor hizo un mundo. ¿Y usted
descubrió. Arcor, calidad que conviene. Video Arte, Producciones Documentales, presenta Según el Cristal. Origen de sociedades antiquísimas, el noroeste argentino es una porción del territorio continental de América con profundas huellas culturales, tan marcadas como su geografía, surcada por la cordillera de los Andes y a la que acompañan otros majestuosos cordones montañosos que se yerguen al oriente, como el del Ambato y el del Ancasti. Guardado entre estos, se extiende el espectacular Valle de Catamarca, una región de características ambientales diversas que dio lugar a un extraordinario proceso histórico en períodos remotos, 1000 años antes del esplendor incaico. Por los distintos nichos ecológicos surgieron pueblos muy diversos que fueron desarrollando actividades agroalfareras, arraigándose a la tierra mediante construcciones cada vez más definidas e integrando sociedades con marcado acento ideológico. Rumbo al norte del valle, el relieve asciende suavemente hacia los altos del Singil. En las planicies, los bosques de quebrachos, algarrobos y talas son atravesados por el serpenteante cauce del río Los Puestos. Siempre en esa dirección encontramos Condorhuasi, el campo del Pucará